Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, como os comenté la semana pasada, os voy a explicar cómo suelo preparar a mis machos reproductores en meses próximos a la cría de canarios. Es decir, aquellos aspectos que considero más importantes a tener en cuenta antes de la temporada de cría. Sin más, empezamos. La preparación de los reproductores meses previos al comienzo de la temporada de cría es muy importante. No obstante, como os comenté en el vídeo anterior, es tanto más importante mantener una buena preparación de los reproductores durante el resto del año. Es decir, una buena alimentación rica y equilibrada, frutas y verduras semanalmente, así como una higiene básica y complementos necesarios para su alimentación, para garantizarnos de esta manera que lleguen a la cría en las mejores condiciones y puedan afrontarla lo mejor posible. En mi caso, la forma de preparar a los machos es similar a las hembras, aunque en algunos puntos presente algunas discrepancias que iremos viendo a lo largo del vídeo. En primer lugar, y al igual que con las hembras, la observación es un aspecto muy importante. Tenemos que estar continuamente pendientes de nuestros machos e irlos analizando ocasionalmente para detectar si presentan indicios de alguna patología, carencia en su alimentación, presencia de ácaros o piojillos, etc., o si por el contrario gozan de un buen estado de salud. Sería interesante ir cogiendo a cada ejemplar uno por uno y analizarlo y clasificarlo en función del nivel de grasas que presente, clasificándolos en canarios delgados. En este caso habría que determinar el motivo de su delgadez, que no necesariamente se debe a alguna enfermedad, canarios en buena línea, que sería el estado ideal, o canarios con un exceso de grasa. En el caso de canarios delgados, tendríamos que analizar primeramente el motivo de su delgadez. Normalmente, una vez finalizada la cría, solemos agrupar a los canarios reproductores en voladeras para facilitar sus cuidados y a la vez para que se vayan ejercitando y poniendo fuertes para la temporada de cría siguiente. No obstante, tenemos que tener en cuenta que a pesar de proporcionarles la misma alimentación, suelen establecerse unas jerarquías por naturaleza en cada grupo. Es decir, habrá una serie de canarios que dominen por encima del resto y estos serán los que primero coman y seleccionen las semillas que más les guste, dejando al resto las demás, y generalmente las semillas más apetecibles para ellos son las semillas grasas y por este motivo tienden a engordar por encima del resto. Aparte de esto, los canarios más delgados suelen ser los más débiles o miedosos, por denominarlos de alguna manera, ya que continuamente están huyendo de los demás, por lo que están más ejercitados, queman más grasa de las que ingieren y tienen una buena forma física. Dependiendo de las reservas de grasa que presenten, los iremos agrupando en jaulas, bien por grupos o si podemos los alojaremos en las jaulas de cría definitiva de manera individual, para que así se vayan encelando. Y tenemos que ofrecerles un tipo de alimentación más individualizada en función de su nivel de grasas, de modo que a un canario excesivamente gordo le tendremos que reducir considerablemente la cantidad de semillas grasas de la mixtura, a la vez que lo alojaremos en una jaula más espaciosa para que pueda volar y hacer más ejercicio. Mientras que a los canarios delgaditos o con reservas normales de grasas, podremos mantenerle la misma mixtura o irle añadiendo de manera ocasional algunas semillas especiales que favorezcan la aparición del celo. Que si estáis interesados y queréis que profundice en ellas, para no alargar mucho más este vídeo, os lo puedo preparar a la semana que viene y explicaros las semillas que suelo aportarle a mis canarios para favorecer la aparición del celo. En el caso de que tengáis pensado echar un canario con varias hembras, sería interesante que independientemente de su estado de forma, lo coloquéis en la parte central de una jaula de metro, dejando a cada lado a sus futuras hembras. De esta manera conseguiremos que el macho se pueda ejercitar cómodamente, se vaya acostumbrando y facilitaremos su adaptación. Y a medida que vayamos notando el celo de las hembras, vamos a ir retirándoles el separador y juntándolas con el macho. Para los que queráis saber los métodos que podemos emplear para criar con un canario y varias canarias, por aquí arriba y en la descripción del vídeo os dejo el enlace al vídeo donde lo explico. En segundo lugar, la desparasitación y el mantenimiento de las uñas y el pico es un aspecto fundamental que tampoco tenemos que pasar por alto en los machos. Para desparasitarlos, tal y como os comenté en el vídeo anterior, podéis utilizar productos específicos diseñados para tal fin, que los podéis encontrar en cualquier tienda de animales, o bien, si por vuestras circunstancias no podéis permitíroslo,
o simplemente no podáis conseguirlo, siempre podéis recurrir a productos naturales como se ha venido utilizando toda la vida. En este caso podréis emplear el ajo y el vinagre de manzana tanto para la desparasitación interna como externa, o bien el bicarbonato de sodio en el caso de que queráis desparasitar externamente al ejemplar. Ya sabéis que el vinagre de manzana se lo podéis poner 2 veces al mes aproximadamente a razón de 10-15 ml por litro de agua, y se lo podéis suministrar en los bebederos durante 2 o 3 días cambiándole el agua a diario, o bien en las bañeras unas 2 veces al mes. En el caso de que utilicéis el ajo, le podéis colocar medio diente de ajo por bebedero 2 veces al mes cambiándole el agua a diario durante unos 2 o 3 días. Y si utilizáis el bicarbonato de sodio, pues añadís a 1 litro de agua la punta rasa de una cuchara pequeña, lo mezcláis todo muy bien y le ponéis bañeras alternándolos con el vinagre de manzana. En cuanto al estado del pico y las uñas, es muy importante que estén en correcto estado antes de juntarlos con la hembra. Cogéis al ejemplar y con la ayuda de un corta uña le recortáis, si fuera necesario, el pico y las uñas con mucho cuidado. Las uñas son muy importantes ya que el macho a la hora de pisar a la hembra se sube encima de ella, y si tiene las uñas en buen estado le permitirá mantener un buen equilibrio y la inseminará correctamente. Para recortarle las uñas, ya sabéis, tenéis que hacer un corte como el que aparece en la imagen para respetar la curvatura natural de la uña y evitar que ésta le crezca deforme y pueda tener problemas a largo plazo. Sin más, me despido, espero no haberme dejado nada en el tintero y que todo haya quedado más o menos claro. Si creéis necesario añadir algo más, me lo dejáis en los comentarios, y si os ha gustado, compartid el vídeo por vuestras redes sociales y grupos de WhatsApp para ayudar a otros creadores, y como siempre, les espero en el próximo vídeo.